continuación, el tema de la meiosis. La meiosis es un concepto que surge más de un siglo atrás y proviene del griego que significa reducción. La meiosis asegura la producción de una fase haploide en los gametos y la fertilización o fecundación asegura una fase diploide en el cigoto. Sin la meiosis no sería posible la reproducción sexual. Acá una rápida comparación entre la mitosis y la meiosis. Ambas parten de células diploides en donde cada una posee dos copias de un mismo cromosoma, uno del padre y otro de la madre. En el caso de la mitosis se finaliza con dos células diploides. En el caso de la meiosis se finaliza con 4 células haploides. Es importante diferenciar la meiosis 1, que tiene una función de reducción del número de cromosomas en las células hijas, con la meiosis 2, que es de división o de segregación de los cromosomas en las 4 células haploides. Antes, debemos de recordar que las células diploides en la fase G2 del ciclo celular, en donde la misma se prepara para la mitosis, ya tenemos pares de cromosomas homólogos que vienen de la fase S y en donde cada cromosoma consta de 2 cromátides. Durante la mitosis propiamente, las cromátidas de cada cromosoma se dividen y se separan en 2 núcleos hijos en una sola división. Las células producidas contienen pares de cromosomas homólogos y son genéticamente idénticas a sus padres. Durante la meiosis, las 4 cromátidas de un par de cromosomas homólogos replicados se distribuyen al final entre 4 núcleos de 4 células hijas, como se ha mencionado, y de esa cuenta la meiosis cumple esa función al incorporar 2 divisiones secuenciales sin una fase intermedia de replicación del ADN. La primera división meiótica, entonces, cada célula hija contiene solo un miembro de cada par de cromosomas homólogos. En la segunda división meiótica, las 2 cromátidas de cada cromosoma se separan una de la otra en la anafase 2. En relación a las implicaciones de la meiosis y sobre todo de la 1, vemos que hay en primer lugar una división reduccional luego de las 2 divisiones consecutivas, meiosis 1 y 2, que al final concluyen con una reducción del número de cromosomas de diploide a haploide, como se ha mencionado, pero también en el proceso hay una recombinación genética que se da por intercambio de segmentos de ADN cromosómicos. Acá pueden haber efectos de alteraciones en la recombinación genética, como inversión, deleción, duplicación y translocación, que vamos a ver casi al final de esta presentación. La otra implicación es el de la diversidad genética, en donde se da una segregación o distribución al azar de los cromosomas en las 4 células haploides y en donde, producto de esa diversidad genética, podemos ver que ningún cromosoma es genéticamente igual al otro, hablando acá de las células haploides. Especificando las etapas de la meiosis 1 y 2,
vemos que hay similitudes en cuanto a, por ejemplo, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y la intercinesis o interfase 2, que se refiere al hecho de que hemos previamente tenido una interfase 1. En relación a la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y finalmente la citocinesis o división que va a resultar en 4 células haploides, o sea, 2 citocinesis. Lo importante es especificar cada una de las etapas de la profase 1, empezando por el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. La profase 1 es muy larga, puede durar días o años y consta de 5 etapas, empezando por la del leptoteno, en donde hay una asociación de los cromosomas homólogos, uno del padre y uno de la madre, aunque no se distinguen aún las cromátidas hermanas. Los cromosomas aparecen unidos a la lámina fibrosa nuclear mediante placas de unión. A continuación, en el cigoteno se da un apareamiento lineal de los cromosomas homólogos, o sinapsis como se le conoce, y sucede a través del complejo sinaptonémico, cuya estructura vamos a ver en más detalle más adelante. Luego, la etapa del paquiteno, en donde hay un sobrecruzamiento y recombinación genética, y en donde los cromosomas homólogos ya apareados se denominan bivalentes y están formados por 4 cromátidas o tétradas. A continuación, en la etapa del diploteno, los cromosomas homólogos se van separando y aún permanecen unidos en ciertos puntos o quiasmas. Se ven ya las 4 cromátidas o tétradas. Y en la última etapa, la diacinesis, en las tétradas se ven las cromátidas hermanas unidas por los centrómeros y las no hermanas unidos por los quiasmas. Va desapareciendo la membrana nuclear y el nucleolo. Es importante aclarar que la diacinesis en esta etapa final de la profase 1 no es lo mismo que la citocinesis al final de la meiosis 2. Ahora nuevamente la profase 1, pero con más detalle. Sus 5 etapas, empezando por la del leptoteno, del griego leptos, delgado, y nema, filamento. El núcleo aumenta de tamaño y los cromosomas se visualizan como hebras largas y delgadas. Los cromosomas homólogos se aparean mediante complementariedad de bases antes que terminen de condensarse. Los cromosomas duplicados empiezan entonces a condensarse durante el leptoteno. Ahora la siguiente, cigoteno, del griego sigón, pareja. Los cromosomas homólogos replicados se alinean mediante el proceso de sinapsis. La estructura resultante se denomina tetra, por estar formada por las 2 cromátides de cada cromosoma y por lo tanto 4 en total, denominado bivalentes. La sinapsis resulta de la formación del complejo sinaptonémico entre los cromosomas homólogos. En el dibujo se observa la forma bivalente
y la formación del complejo sinaptonémico, en donde empieza la sinapsis a darse. El complejo sinaptonémico es una estructura importante tanto en la fase del cigoteno como a continuación del paquiteno. Es una estructura en forma de escalera con filamentos de proteínas transversales que conectan los dos elementos laterales, en rojo en el dibujo. La cromatina de cada cromosoma homólogo se organiza en lazos que se extienden desde uno de los elementos laterales del complejo. De un lado, la cromatina de las dos cromátides hermanas, 1 y 2 del padre, y al lado derecho, la cromatina de las dos cromátides hermanas, 3 y 4, de la madre. Importante destacar en la estructura, al centro en color verde, el nódulo de recombinación, que se llama así porque funciona precisamente al momento de la recombinación genética entre cromosomas. Y luego al centro, el elemento, y hacia los lados los filamentos transversos. Los elementos laterales mencionados están compuestos principalmente de coesina, que presumiblemente une la cromatina de las cromátides hermanas. Continuando con la etapa del paquiteno, vemos que se completa la sinapsis ahí en el dibujo. Se completa toda la estructura del complejo sinaptonémico. Ocurre lo que se conoce como entrecruzamiento, crossing over, y vemos completamente cerrada esa estructura a manera de cremallera. Paquiteno, del griego pakis, grueso. Los cromosomas se acortan y se completa el apareamiento de los cromosomas homólogos y ocurre el entrecruzamiento ya mencionado. Y durante el proceso, un fragmento de una cromátida puede separarse, intercambiarse por otro fragmento de su correspondiente cromosoma homólogo. O sea, hay un intercambio equitativo. A continuación, la etapa del diploteno. En el dibujo vemos el quiasma visible, ese entrecruzamiento. Abajo, en el dibujo, el complejo sinaptonémico va desapareciendo, o sea, se va abriendo esa cremallera, por así decirlo. Y diploteno es del griego diplos, doble. Los cromosomas homólogos se van separando, si bien, como se dijo, aún permanecen unidos a nivel de los quiasmas. Del griego quiasma, cruz. El complejo sinaptonémico se va desintegrando, como se ha mencionado. Y esta etapa del diploteno en la mujer es tan largo que va desde el 7º mes de vida intrauterina hasta la pubertad como mínimo. En el extremo derecho podemos ver esas microfotografías electrónicas en donde vemos los entrecruzamientos o cruces o quiasmas. Durante la etapa final de la profase meiótica 1, llamada diacinesis, se ensambla el huso meiótico y se preparan los cromosomas para la separación. En algunas especies en que los cromosomas se dispersan rápidamente durante el diploteno, los cromosomas se recompactan durante la diacinesis. Esta finaliza con la desaparición del nucleolo, la ruptura de la envoltura nuclear y el movimiento de las tetras cromosómicas hacia la placa metafásica
como lo podemos ver abajo en el dibujo, en donde habla de los bivalentes listos para la metafase. En estos dibujos, el proceso del entrecruzamiento, que corresponde a la etapa del paquiteno de la profase 1, en donde ocurre el entrecruzamiento o crossing over mencionado, y en donde podemos ver también lo que sucede en la fase del diploteno, los quiasmas visibles, ese entrecruzamiento allí al centro a la derecha. Podemos ver también en la microfotografía en blanco y negro los bivalentes o las tétradas del par de cromosomas homólogos. También al medio los entrecruzamientos o quiasmata de las cromátidas 1 y 3. Y al final, en el extremo de la derecha, los cromosomas al final del proceso. Ustedes pueden ver los segmentos rojos intercalados con los azules. Regresando a la imagen de la izquierda, arriba los cromosomas homólogos. Pueden ver las letras que representan la secuencia del ADN, y hasta abajo ya las cromátidas recombinadas, como hay variantes o cambios de letras mayúsculas por minúsculas. Y entonces podemos ver que si bien la secuencia de las letras se mantiene, ha habido un cambio debido a al entrecruzamiento en 3 segmentos equitativos de cromosomas homólogos. Acá fotografías reales en blanco y negro de las etapas de la profase 1, empezando por el leptoteno, en donde se asocian los cromosomas homólogos, no se distinguen aún las cromátidas hermanas. Pasando a la profase 1, la etapa del cigoteno, ahí hay apareamiento lineal de los cromosomas homólogos o sinapsis a través del complejo sinaptonémico. Continuando con el paquiteno, hay recombinación génica y se dan los cromosomas bivalentes o tétradas. A continuación, la etapa del diploteno, en donde se separan los cromosomas homólogos que permanecen unidos en puntos o quiasmata, en plural de quiasma. Y finalmente, la diacinesis, en donde podemos ver que se ven las cromátidas hermanas unidas en los centros de los cromosomas o centrómeros, y las cromátidas no hermanas en esos puntos de entrecruzamiento que son los quiasmas. En esta serie de imágenes celulares vemos comparativamente y secuencialmente la meiosis 1 con la meiosis 2. Es importante darse cuenta que arriba se inicia el proceso con una célula, ahí en la profase 1. Ya en la profase 2, abajo,
tenemos dos células hijas que vienen de la citocinesis previa. Al final, ahí en la meiosis 1. Regresando a la profase 1, los cromosomas se condensan, va desapareciendo la envoltura nuclear y sucede el entrecruzamiento. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se mueven hacia el ecuador de la célula. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se mueven hacia polos opuestos de la célula, pasando a la telofase 1 y citocinesis. Los cromosomas se reúnen hacia los polos de las células y eventualmente hay una división también del citoplasma. Pasando la meiosis 2, vemos la profase 2, en donde se forma el uso meiótico alrededor de los cromosomas. Ya en la metafase 2 hay un alineamiento de los cromosomas en el ecuador de la célula. Pasando a la anafase 2, los centrómeros se dividen, las cromátides se separan y se mueven hacia polos opuestos de la célula. Y ya en la telofase 2 y citocinesis se forma la envoltura nuclear alrededor de cada set de cromosomas y hay una división nuevamente del citoplasma para que cada célula dé origen a 2 células haploides, o sea 4 en total. A continuación, las fases de la meiosis 1 con más detalle. La anafase 1, a la izquierda, en el dibujo se aprecia que cada cromosoma está compuesto aún de 2 cromátides hermanas y el movimiento de los cromosomas homólogos se efectúa hacia cada polo opuesto de la célula. A la derecha en el dibujo, la telofase 1 puede reconstituirse en la membrana nuclear. Los cromosomas se dispersan. Eventualmente ocurre la citocinesis y cada célula contiene una cantidad haploide de ADN. Cada núcleo tiene 23 cromosomas, con 2 cromátides cada uno. Muy importante. Siguiendo con la meiosis 2, a la izquierda la profase 2. En el dibujo se representa la condensación nuevamente de los cromosomas. Va desapareciendo la envoltura nuclear y se forma un nuevo uso meiótico. A la derecha, en la metafase 2, en el dibujo, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Los cinetócoros de las cromátides se orientan hacia los polos opuestos de la célula. Por último, se fijan a fibras opuestas del uso meiótico. Continuando con la anafase 2, en el dibujo se representan las cromátides hermanas desplazándose hacia los polos opuestos de la célula. Y en la imagen de la derecha, la telofase 2, que representa los cromosomas quedando envueltos nuevamente en la membrana nuclear y producto de la citocinesis se obtienen 4 células haploides. En estas imágenes
se representa la segregación de los cromosomas homólogos. En la mitad de arriba, lo relacionado a la meiosis. Y en la mitad de abajo, a la mitosis. Empezando arriba, vemos que de la metafase 1 se progresa a la anafase 1, metafase 2, anafase 2 y finalmente la telofase 2. Y abajo, la mitosis, metafase, anafase y telofase. Lo que se compara acá y se ve en cada una de las etapas es, por un lado, la distribución de los cromosomas en cada etapa, pero haciendo la diferencia en cuanto a cómo se van moviendo y separando según sea cada una de las etapas. Y por supuesto, en el caso de la meiosis, estamos hablando de pares de cromosomas homólogos. Ahí al principio de la meiosis están los microtúbulos cinetocóricos, el cinetócoro como tal, que es la placa a la cual se enganchan ahí en el centrómero, en la cintura de los cromosomas. Y luego en la anafase 1, cómo se da esa tracción para ir separando los pares de cromosomas homólogos. Luego en la metafase 2 está ese alineamiento. En la anafase 2 se da entonces esa tracción para separar a los pares de cromátides hermanas. Ya cada uno se estructura ya como un cromosoma individual. Y al final, pues ahí en la telofase 2, las células hijas haploides, en donde nuevamente, producto de la diversidad genética, ningún cromosoma del mismo tipo en cada célula es igual genéticamente. Y comparado con la telofase y al final de la mitosis, ahí pues cada una de las células hijas sí tiene cada uno de los pares de cromosomas homólogos. Muchísimo parecido genético. En los dibujos a la derecha se representa la separación de cromosomas homólogos durante la meiosis 1 y separación de cromátidas durante la meiosis 2. Empezando en A, vemos el dibujo de un par de cromosomas homólogos en metafase 1. Las cromátidas se mantienen juntas a lo largo de ambos brazos y centrómeros mediante cohesión. Par de cromosomas homólogos se mantiene como bivalente por los quiasmas. En la microfotografía en blanco y negro se muestra que los cinetócoros, señalados con puntas de flecha de las cromátides hermanas, están situados en un lado del cromosoma, mirando hacia el mismo polo. En B, en la anafase 1, la cohesina que sostiene los brazos de las cromátidas se divide, permitiendo que los cromosomas homólogos se separen entre sí. La cohesina permanece en el centro, sosteniendo las cromátidas juntas. En C, en la metafase 2, las cromátidas se mantienen juntas en el centrómero, con microtúbulos de polos opuestos unidos a los dos cinetócoros. La microfotografía en blanco y negro muestra que los cinetócoros de las cromátidas hermanas están ahora lados opuestos del cromosoma, enfrentando polos opuestos. Y D, en la anafase 2, la cohesina que mantiene juntas las cromátidas se ha dividido, lo que permite que los cromosomas se muevan hacia polos opuestos.
Ampliando un poco más acerca de la recombinación genética, que sucede principalmente en la etapa del paqueteno, en la profase 1, vemos que además de reducir el número de cromosomas según lo requerido para la reproducción sexual, la meiosis aumenta la variabilidad genética en una población de organismos de una generación a otra. La distribución independiente permite que los cromosomas maternos y paternos se mezclen durante la formación de los gametos y la recombinación genética, que es el intercambio de segmentos cromosómicos, permite que los alelos maternos y paternos de un cromosoma determinado también se mezclen. Sin recombinación genética, los alelos a lo largo de un cromosoma particular permanecerían unidos generación tras generación. Al mezclar los alelos maternos y paternos entre cromosomas homólogos, la meiosis genera organismos con genotipos y fenotipos novedosos sobre los que la selección natural puede actuar. En humanos se ha estimado que existen alrededor de 25 eventos de recombinación en cualquier espermatozoide dado. La recombinación involucra la ruptura física de moléculas de DNA individuales y el enlace de los extremos partidos de un DNA dúplex con los extremos partidos del dúplex del cromosoma homólogo. La recombinación es un proceso notablemente preciso que normalmente ocurre sin la adición o pérdida de un solo par de bases. Para que ocurra con tanta fidelidad, la recombinación depende de las secuencias de bases complementarias que existen entre una sola hebra de un cromosoma y la hebra homóloga de otro cromosoma. La precisión de la recombinación se asegura aún más por la participación de las enzimas de reparación del DNA que llenan los gaps que se desarrollan durante el proceso de intercambio. Gaps son separaciones. En la imagen de la derecha, en el número 5, se pueden observar las uniones de Holiday en honor de Robin Holiday, quien las describió en el año 1965. Y estas están allí en el entrecruzamiento cuando se da la recombinación genética. En esta imagen de la izquierda vemos la comparación de tres grupos principales de organismos en función de la etapa dentro del ciclo de vida que se produce la meiosis. La meiosis es un proceso complejo y sus etapas presentan ciertas variantes dependiendo del organismo o de la especie de que se trate. Ahí en el dibujo de la izquierda vemos la meiosis gamética o terminal, que es la que más nos interesa, porque incluye a todos los animales multicelulares. Las divisiones meióticas están estrechamente vinculadas a la formación de los gametos. Los vertebrados masculinos, la meiosis ocurre justo antes de la diferenciación de los espermatozoides. Las espermatogonias que se comprometen a someterse a la meiosis se convierten en espermatocitos primarios, que luego experimentan las dos divisiones de la meiosis para producir 4 espermátidas relativamente indiferenciadas. Cada espermátida experimenta una diferenciación compleja para convertirse en una célula de esperma altamente especializada, espermatozoide. En los vertebrados hembras, la ovogonia se convierte en óvulos primarios que luego entran en una profase meiótica muy extendida. Después de completada la diferenciación del ovocito, es decir, cuando el
mismo ha alcanzado en esencia el mismo estado que cuando se fecunda, ocurren las divisiones meióticas. Es típico que los huevos de vertebrados se fecundan en una etapa antes de la finalización de la meiosis, por lo general en la metafase 2. La meiosis se completa después de la fecundación, mientras que el esperma reside en el citoplasma del huevo, en este caso el óvulo. En esa misma imagen de la izquierda, al medio vemos la meiosis en esporas o intermedia, que incluye plantas y algunas algas. Lo importante aquí es que las divisiones meióticas tienen lugar en una etapa no relacionada con la formación o fecundación de gametos. Vamos a pasar a la tercera, que es la meiosis cigótica o inicial, que incluye protistas y hongos. Las divisiones meióticas ocurren justo después de la fertilización para producir esporas haploides. Las esporas se dividen por mitosis para producir una generación adulta haploide. La etapa diploide del ciclo de vida se limita a un periodo breve después de la fecundación, cuando el individuo sigue siendo un cigoto. En relación a la imagen de la izquierda, tiene que ver con la espermatogénesis y abajo con la ovogénesis. Vamos a ampliar más al respecto en las siguientes diapositivas. En relación a la maduración de gametos humanos, veamos el proceso de espermatogénesis. En el dibujo de la izquierda hasta arriba vemos la espermatocitosis, donde la espermatogonia de la célula germinal que va a dar origen a los espermatocitos tiene los cromosomas XY, y luego pasamos a la primera fase de la meiosis y los espermatocitos primarios, que ya son dos, producto de la fase anterior de la mitosis. Vemos entonces que avanzan hacia espermatocitos secundarios para pasar a la meiosis fase 2. Luego de esta otra división, llegamos a tener 8 espermátidas, cada una con un cromosoma sexual. Y luego viene la espermiogénesis, que es el proceso de diferenciación. Es un proceso que se describe como complejo. Y entonces llegamos a que cada espermátida se convierta en un espermatozoide. En la imagen de la izquierda, siempre hablando de la espermatogénesis, vemos ahí la glándula testicular, el espermatogonio, que se convierte en espermatocito primario, y este sufre la primera división meiótica, obteniéndose los espermatocitos secundarios. Se da la segunda división meiótica y tenemos las espermátidas, que son 4, y luego viene la espermiogénesis, que va a dar lugar a esa diferenciación que habíamos mencionado, obteniéndose ya 4 espermatozoides con un número haploide de cromosomas.
Continuando con el proceso de la ovogénesis o gametogénesis femenina, en la cual se van a diferenciar finalmente los óvulos, es importante compararlo con el hombre, la espermatogénesis, en donde la meiosis ocurre antes de la diferenciación. Ahí en la espermiogénesis, antes de la diferenciación de las espermátidas en espermatozoides, mientras que en la mujer las dos divisiones meióticas van a ocurrir después de la diferenciación. Vamos a ver que cada ovocito primario forma solo un huevo fertilizado y 2 o 3 cuerpos polares no fértiles. Veamos la imagen de la izquierda. Tenemos la ovogonia con un número diploide 2N. Luego se da la mitosis y seguimos con el ovocito primario también con un número diploide de 46 cromosomas en total. Luego viene la meiosis 1 y entonces ahí el ovocito primario se convierte en un ovocito secundario, pero también un primer cuerpo polar, ambos haploides. El ovocito secundario sufre la meiosis 2 y entonces luego de la ovulación de la mujer vamos a obtener un óvulo y un cuerpo polar. En el caso de el primer cuerpo polar que venía o que fue el resultado de la meiosis 1, el mismo sufre la meiosis 2 y se van a producir dos cuerpos polares. Más el otro que había mencionado son 3 y el óvulo ya maduro, listo para la fecundación. En el dibujo de la derecha, ahí vemos la ovogénesis o gametogénesis femenina, los ovarios, el ovogonio, luego el ovocito primario, siempre con un número diploide de cromosomas, luego el ovocito primario va a pasar a formar un ovocito secundario. Y vamos a tener ahí un primer cuerpo o corpúsculo polar que ya había mencionado. Y en estas imágenes comparativas, en donde en la primera mitad hacia arriba, en A, vemos la formación de gametos en el hombre, espermatogénesis, y en la mitad de abajo, en B, la formación de gametos en la mujer, la ovogénesis. Lo importante acá es recordar que en el diploteno, en la mujer, este periodo es tan largo que va desde el 7º mes de vida intrauterina hasta la pubertad como mínimo. Y una vez que se fecunda, se completan las etapas de la meiosis 1 y 2. Y eso es muy importante. Además, podemos ver ahí los 3 cuerpos polares no fértiles y haploides. A diferencia de arriba, donde tenemos 4 espermátidas haploides, a partir del cual se da la espermiogénesis para diferenciar los 4 espermatozoides, haploides cada uno, y ahí en blanco y negro esa microfotografía en donde vemos una
cantidad de espermatozoides merodeando el óvulo, que dicho sea de paso es la célula más grande del cuerpo, y los espermatocitos las más pequeñas. David contra Goliat, y solo uno de ellos va a poder penetrar la cubierta del óvulo y poder así fecundarlo, y para lo cual hay enzimas específicas que utiliza el espermatozoide con tal propósito. En relación al tema de la meiosis, muy importante tener en cuenta el proceso de la disyunción cromosómica y de los efectos de las alteraciones en este proceso, que se reflejan en números de cromosomas anormales. Veamos las aneuploidías. Es un número anómalo de cromosomas. ¿Hay falta de alguno? ¿O hay cromosomas de más? Se estima que hasta un 25% de los ovocitos humanos son aneuploides. Vamos a ver más al respecto en una diapositiva más adelante. Y dentro de los tipos tenemos las monosomías, en donde, como ejemplo, el síndrome de Turner, hay una falta o ausencia de uno de los cromosomas X. Entonces, tenemos 45X, siendo lo normal 46 pares de cromosomas, incluyendo el par sexual XX. No vamos a entrar en cuanto a las características clínicas de los pacientes con el síndrome de Turner. En cuanto a las trisomías, tenemos dos ejemplos. Primero, el síndrome de Klinefelter, que es un hombre con cromosoma X adicional. O sea, en vez de 46, son 47 cromosomas. Entonces tenemos una trisomía en los cromosomas sexuales, o sea, XXY. Y la más prevalente y conocida de las trisomías, el síndrome de Down, descrito por el genetista francés Jérôme Lejeune, donde hay variantes, igual que en el síndrome de Klinefelter. Entonces, cuando falta la mayor parte del tercer cromosoma que está conjuntamente con el par 21, vamos a hablar de la variante de síndrome de Down más benigna. El 86% van a ser el resultado de error durante la meiosis 1, y el 95% de los casos suceden en ausencia de disyunción en la madre. Más de un cuarto de los fetos que las madres abortan espontáneamente tienen una trisomía cromosómica. Entonces, la mayoría de las veces, todas estas alteraciones son frecuentemente incompatibles con la vida. Y arriba podemos ver el cariotipo del síndrome de Turner. Ahí en el par 23, los cromosomas sexuales hace falta un cromosoma X en este caso. La no disyunción meiótica y sus consecuencias. Y esto implica alteraciones previo a que afectan la segregación de los mismos.
La meiosis de sí es un proceso complejo y los errores meióticos en los seres humanos parecen ser sorprendentemente comunes. Los cromosomas homólogos pueden no separarse el uno del otro durante la meiosis 1, o las cromátidas hermanas pueden no separarse durante la meiosis 2. Cuando ocurre cualquiera de estas situaciones, se forman gametos que contienen un número anormal de cromosomas, ya sea un cromosoma extra o un cromosoma faltante, la neuploidía. Si uno de estos gametos se fusiona con un gameto normal, se forma un cigoto con un número anormal de cromosomas y se producen serias consecuencias. En la mayoría de los casos, el cigoto se desarrolla en un embrión anormal que muere en algún momento entre la concepción y el nacimiento. En algunos casos, el cigoto se desarrolla en un bebé cuyas células tienen un número anormal de cromosomas, una condición conocida como aneuploidía. Las consecuencias de la aneuploidía dependen de qué cromosoma o cromosomas se vean afectados. Continuando con la no disyunción meiótica y sus consecuencias, podemos ver en los dibujos de las células hacia la derecha la primera división meiótica, normal por un lado, pero puede darse la no disyunción por el otro. Y tenemos el efecto en las células hijas en cuanto a el número de cromosomas homólogos que heredan. Luego la segunda división meiótica, cuando es normal, en esos tres casos, cuando no hay una disyunción. Entonces al final tenemos diferentes posibilidades, como por ejemplo gametos con cromosomas extras o gametos con cromosomas faltantes, gametos normales, y entonces hay similitud, o si bien hay similitud en la alteración final, puede deberse a que no hubo una disyunción meiótica normal, ya sea en la primera o en la segunda fase. Pero lo importante es, digamos, células hijas, porque, por ejemplo, la no disyunción desde la primera división meiótica al final puede dar un par de gametos con un cromosoma faltante, versus si la no disyunción se da a partir de la segunda división meiótica, un gameto es el que va a tener solo un cromosoma faltante. Y entonces un número anormal de cromosomas resulta de la ausencia de disyunción en cualquiera de las dos divisiones meióticas, produciendo el mismo efecto en términos del número de cromosomas en el cigoto, que es lo que acabo de mencionar. La no disyunción meiótica ocurre cuando los cromosomas no se separan entre sí durante la meiosis. Si la falla en la separación ocurre durante la primera división meiótica, que se llama no disyunción primaria, todas las células haploides tienen un número anormal de cromosomas, o sea, se transmiten dos cromosomas homólogos al cigoto. Si no se produce la disyunción durante la segunda división meiótica, que se denomina no disyunción secundaria, se ven afectados dos de las cuatro células haploides, transmitiéndose dos cromátides hermanas al cigoto. Los estudios indican que la mayoría de los errores en la disyunción ocurren durante la meiosis 1. ¿Por qué la meiosis 1 debería ser más susceptible a la no disyunción que a la meiosis 2? No se conoce la respuesta precisa, pero refleja el hecho de que los ovocitos de mujeres mayores han permanecido detenidos en la meiosis 1 durante un periodo muy largo dentro del ovario. Finalizando el tema de la meiosis,
pero en relación a alteraciones en cuanto a cierto tipo de mutaciones que pueden darse en la misma, veamos la clasificación de las mutaciones. Mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos de un gen en el núcleo de una célula. Origen de las mutaciones. Mutación natural sucede por errores de la replicación, y esto lo vemos cuando en la fase S hay fallos en los mecanismos de control, los checkpoints, y entonces se pueden dar este tipo de mutaciones. También las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas. Mutaciones inducidas por mutágenos, que son las sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. Pueden ser físicos, radiación ultravioleta, rayos X, químicos como la nicotina, el asbesto, el sílice, el carbón, y biológicos como los virus. Otras mutaciones inducidas por teratógenos, que son los que producen malformaciones durante el desarrollo prenatal, pueden ser agentes físicos como los rayos X, químicos como la talidomida y virales como la rubiola. El periodo de mayor riesgo es el de la organogénesis, que va de la 4ª a la 9ª semana del embarazo. Y las mutaciones inducidas por cancerígenos, que son sustancias carcinógenas que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia. Como ejemplo, la nicotina, los vapores de aluminio, el benceno, aflatoxinas, alcohol y luz ultravioleta. Vemos acá los tipos de mutaciones según las células afectadas. Germinales, cuando se afectan gametos o células madre. Si se transmiten a la descendencia. Sobre ellas actúa la selección natural. Las células somáticas, que son todas las demás de nuestro organismo, cuando se dan estas mutaciones en ellas, pueden afectar a otras células somáticas y sus células descendientes. No son heredables, no juegan un papel en la evolución. Según su efecto, vamos a ver que son perjudiciales, neutras o beneficiosas. Según su origen, habíamos visto que pueden ser espontáneas y provocadas por agentes mutagénicos, como lo ya mencionado. Y arriba en la gráfica, el tipo de mutaciones según la extensión del material genético afectado. Y aquí es importante porque en el caso de las cromosómicas, afectan a la disposición de genes en el cromosoma. Las génicas o genéticas provocan cambios en la secuencia de nucleótidos de un gen, que esas serían las puntuales que vamos a ver más adelante, y las genómicas alteran el número de cromosomas típico de la especie. Entonces, los que tienen más relación con alteraciones durante el proceso de la meiosis pueden ser las cromosómicas y las genómicas, principalmente. En esta categorización de la clasificación de las mutaciones, nos interesan
las de en medio en celeste, por la expresión genética, ya sea que la mutación afecte genes dominantes o recesivos. Entonces sabemos que para que un gen recesivo se exprese, tienen que heredarse de ambos padres. Y entonces la mutación que va a afectar la expresión del gen va a tener o potencialmente puede tener cierto efecto, ya sea en los genes dominantes o recesivos, para que probablemente el dominante deje de ser y viceversa. El recesivo pueda tener un carácter más dominante. Ampliando en relación a la mutación puntual genética o molecular por sustitución de bases, ya que tiene un contexto más bioquímico. Las mutaciones se producen, o este tipo de mutaciones se producen al cambiar en una posición un par de bases por otro. Las purinas, para recordar, son adenina y guanina. Las pirimidinas son citosina y timina en el ADN. Veamos que dentro de las mutaciones puntuales, y aquí podemos ver el esquema a la derecha, en rosa se lee transición y hay unas flechas de color rosa que van en ambas direcciones, y se lee transversión en celeste y las flechas celestes en ambos sentidos. Entonces los cambios van en dirección de cómo lo señalan las flechas. Entonces arriba tenemos AT, adenina timina, y abajo tenemos guanina citosina, pero observen que adenina y guanina, la primera columna son purinas, la segunda columna, timina, citosina, son pirimidinas. Entonces las mutaciones transicionales se dan cuando un par de bases es sustituido por su alternativo del mismo tipo, o sea, una purina por otra, una pirimidina por otra. Como ejemplo, la sustitución de AT por GC es del tipo transición. Y ahora las mutaciones transversionales, un par de bases es sustituido por una alternativa de otro tipo. Lo opuesto, purinas por pirimidinas o viceversa. Entonces, como ejemplo, la sustitución de AT se daría, por ejemplo, por TA o GC, citosina guanina, lo cual sería una transversión. Entonces, aquí la clave es entender las flechas. Los efectos, ya mencionaba la mutación silenciosa o neutra, en donde el codón alterado por una mutación puntual produce un mismo aminoácido o proteína a la larga. Mutación sin sentido, en donde el codón alterado da lugar a un aminoácido diferente al original o a un codón de paro. Y la mutación beneficiosa para el individuo o la especie sí produce cambios que los beneficien, como aquellos peces de río de cola roja, donde pueden ir desarrollando cambios que les favorezcan y hacerlos más difíciles de cazar por
otro tipo de depredadores. A diferencia de las mutaciones puntuales, las mutaciones cromosómicas tienen segmentos más grandes del ADN afectados y que van a implicar o pueden implicar un buen segmento, una buena parte del cromosoma. Y ahí tenemos los ejemplos de lesión. Podemos comparar los cromosomas de la izquierda con los de la derecha. Y ahí vemos por el color el cambio que se da en la secuencia. Entonces decía de lesión, duplicación, inversión pericéntrica, ahí a la par del centrómero, o inversión paracéntrica, translocación recíproca, ¿verdad? Que lo típico ahí es al momento de los entrecruzamientos, y transposición. Entonces, ahí por el mismo color en una ubicación diferente, comparando los cromosomas de la izquierda con la derecha, nos damos cuenta de cómo es que suceden estos cambios anormales en la secuencia. Definición de genotipo y fenotipo. La contribución genética al fenotipo se llama genotipo. El término también puede referirse a los dos alelos heredados de un gen en particular. El genotipo se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN. La expresión del genotipo contribuye a los rasgos observables del individuo, lo que se denomina el fenotipo, como la altura, el color de ojos, el grupo sanguíneo. Algunos rasgos son determinados en gran medida por el genotipo, mientras que otros están determinados principalmente por factores ambientales. En los dibujos de la derecha, arriba, podemos ver los pares de cromosomas homólogos, y en el primer caso, W mayúsculas. En el segundo caso, una W mayúscula y una minúscula. En el tercer caso, a la inversa. Y en el cuarto caso, dos Ws pequeñas. Y esto pues lo que refleja es que si es una letra mayúscula es dominante, y si es una letra minúscula es recesivo, pero cuando se juntan ahí los dos rasgos recesivos al final, es cuando el fenotipo que se va a expresar es, en la mosca, las alas arrugadas, ¿verdad? Ya estamos hablando de un homocigoto. Los heterocigotos, las alas van a ser normales. Y en el caso del homocigoto, pues son los rasgos dominantes, las Ws mayúsculas, ¿verdad? Entonces ahí, con más razón, las alas van a ser normales. Y entonces van de la mano estos conceptos del genotipo y fenotipo. Y finalmente, el concepto de polimorfismo de un solo nucleótido o SNP y polimorfismo de número de repeticiones.
que es el polimorfismo en tándem de repeticiones cortas o de repeticiones largas. Un polimorfismo genético implica una de dos o más variantes de una secuencia particular de ADN. El más común implica la variación en un solo par de bases. Y en ese sentido, el concepto técnicamente es igual al de la mutación puntual. Los polimorfismos de nucleótido sencillo o SNP están siendo estudiados para ver su correlación con enfermedades, respuesta a fármacos y otros fenotipos. En el caso de los fármacos, la farmacogenómica, las repeticiones cortas incluyen repeticiones de 2 y de 3 nucleótidos. Las repeticiones largas incluyen repeticiones de genes enteros. El tamaño de estos fragmentos repetidos es importante para examinar el tipo de mecanismo que dio lugar a la repetición y sus probables efectos en el fenotipo. Y entonces, a mano derecha tenemos las secuencias: el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, el individuo 4. Los primeros dos son ejemplos de polimorfismos de un solo nucleótido, y los individuos 3 y 4, polimorfismos en tándem de repeticiones cortas. Entonces ahí vemos la unidad que se repite, ¿verdad? Se repite 2 veces, 5 veces, 6 veces lo más. Entonces en amarillo ahí ustedes se dan cuenta cómo es la alteración que se da en ese segmento de la doble hebra de ADN en cuestión. Y esto se utiliza sobre todo a nivel de poblaciones. Entonces, como ya mencionaba ahí, hay estudios que buscan susceptibilidad genética, por ejemplo, al identificarse ciertos tipos de polimorfismos de un solo nucleótido, por ejemplo. Y entonces puede haber 1, 2, 3 o más polimorfismos de un solo nucleótido que a una persona le hagan más susceptible genéticamente a padecer de artritis reumatoide, por ejemplo. Y entonces el polimorfismo pues significa muchas formas, pero en este caso debemos decir de que es un polimorfismo genético. La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Alan Kay.